Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este programa que se llama Historias y Anécdotas del Fútbol Americano en la UNAM. Les saluda, yo soy el coach César Belmonte y hoy pues tendremos la segunda parte del programa. Ustedes recordarán que hace tres programas estuvimos con el coach Armando López, a quien saludamos con mucho gusto. Coach, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, con el gusto de estar tratando de concluir la primera parte que desafortunadamente por casa el internet a veces no da palabra de honor y nos hizo que suspendiéramos eso y termináramos de una manera telefónica que bueno, pues vamos a tratar de solucionar ahora en esta plática. Sí, coach, y así será porque nos quedamos en cosas, estábamos hablando de cosas interesantes, de cosas muy importantes también. Y bueno, pues pues vamos a continuarlo el día de hoy. También les invitamos a que interactúen con nosotros a través de nuestras redes. Recuerden que este programa se transmite por dos perfiles en la plataforma de Facebook, que el primero es Puma CU y Deporte UNAM. Entonces, por favor, interactúen con nosotros, manden todos los saludos que quieran, los comentarios al coach López, a su servidor. Aquí estaremos respondiendo o trataremos también de responder a todos y cada uno de ellos. Bueno, coach, pues vamos a iniciar porque hay muchas cosas que platicar, complementar lo que ya habíamos platicado la vez pasada. La vez pasada, haciendo rápido el recuento, coach, el resumen, pues hablamos de su trayectoria como jugador, ¿no? Hablábamos de su trayectoria, cómo se inició en el mundo del entrenamiento, del coacheo del fútbol americano. Y pues ahí vamos bien y de repente, pues como usted ya lo dijo, la tecnología no tiene palabra de honor y pues aquí es donde nos trabamos, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, coach, nuevamente reitero, me da mucho gusto verlo nuevamente, aunque nos vemos prácticamente diario por allá en Ciudad Universitaria, pero pues que esté aquí y compartiéndonos sobre todo, coach, sus experiencias, porque siempre lo he creído así. Usted tiene muchas cosas que contar, muchas experiencias que compartir y pues estamos ahora sí que atentos a eso, coach. Muy bien, pues primero que nada agradecer nuevamente la oportunidad que me ofrecen de poder conversar y transmitir de las vivencias que esta gran universidad siempre me ha ofrecido y que en ese sentido, pues estamos listos a continuar hasta donde la oportunidad se tenga y con el mejor de los deseos que las cosas salgan bien y tratar de que sobre todo este programa, bueno, tenga una conclusión que esperamos y que podamos llevar a cabo. Así es, coach. Coach, pues bueno, dentro de este recuento, ¿no? De este viaje que usted ha tenido en todo esto, fíjese, hay cosas que de repente, déjeme compartirle que peco, ¿no? Porque de repente digo, y creo que el coach Armando López tiene una trayectoria así, y entonces voy pensando en ella, ¿no? Y como que la voy estructurando hasta llegar en los años en donde coincidimos en algún momento, yo como jugador, usted como coach, y que apenas hace muy poco tiempo supe, ¿no? Que usted me lo compartió cuando estábamos planeando estos programas. Por ejemplo, en su inicio como entrenador, ¿no? Lo que le motiva a ser entrenador, lo que le llama la atención, porque nos contaba la vez pasada, ¿no? Y de repente el coach Diego, a quien le mandamos un saludo, que por cierto, coach, nos puso un comentario ahí en el programa pasado, Uh ¿no? -huh. Haciendo referencia a su trayectoria y este. Y bueno, que a quien le mandamos un fuerte abrazo y un saludo, le decía, ¿no? Vete a ser coach de quarterbacks, ¿no? En aquel momento le dijo, Armando, pues tú vas para allá. Bueno, igualmente que tú, un gran abrazo para el coach Diego García Mirabete. Eh, y sí, fue una situación sorpresiva para mí el hecho de que la invitación que en ese momento tenía era que participara en el equipo
haciendo mi labor en la función de los corebacks, cuestión que Ujú. como comentaba yo en un momento dado, pues no tenía los conocimientos ni nada por el estilo y entonces como te comentaba, bueno, cuando llego, pues hay grandes jugadores en el departamento de los corebacks. Cuando tengo primera oportunidad de ir a las clínicas a Estados Unidos, bueno, visitamos la Universidad de los Huskies de Washington Mm. y los Beavers de Oregon State. Entonces, dentro de esas dos visitas a las universidades, pues fui muy agudo en tratar de observar todos los movimientos que realizaban los quarterbacks para tratar de identificar exactamente cuáles eran los puntos finos y de ahí tomar notas y luego tuve en Oregon la oportunidad de conocer a un coach de Arizona que participó en una visita también ahí, entonces hablaba español y Ujú. entonces él me ayudó muchísimo para poder extraer más información cuando Ujú. visitamos los Beavers del estatal de Oregon. Entonces, en ese sentido, cuando regreso, bueno, pues ya regreso con otra visión, con otra, con un aprendizaje mucho mejor. Y entonces cuando tengo que presentarme ante los quarterbacks, pues el estar con esa pues corta capacitación, pero que de repente te abre el panorama de lo que puedes realizar y sobre todo con el apoyo de mis compañeros del staff de aquel entonces, que eran gente que llevaba también ya un periodo muy largo. Hablo del coach Rojí, hablo del Ujú. coach Martín Acevedo, que eran de los grandes coaches ahí. Bueno, los demás me arropan y a través de varias dinámicas, ¿no? Por ejemplo, hace rato comentaba con algún coach por acá que todos nos juntábamos para hacer dinámicas y entonces en una me eligen a mí para ofrecerme información que me pueda ayudar. Ujú. Lejos de que yo entendiera en ese momento esa situación, pues en algún rato fue incómodo porque me estaban dando información que a lo mejor uno no quiere ver cuando Ujú. es ofrecido de comentarios que pues lo único que quieren hacerte es que tú crezcas. Analizo esos comentarios, pasa un cierto tiempo y empiezo a entender que gracias a esos comentarios que mis compañeros entrenadores me ofrecieron, empecé a crecer todavía más. Ujú. O sea, que no basta solamente los conocimientos de fútbol, sino tienes que tener un buen trato hacia tus jugadores, un buen lenguaje para poderte dirigir a ellos, y más en una posición que es tan importante como la de los corebacks, que pues realmente pues son una cosa que se debe de manejar de una manera diferente, porque el estudio en esos jugadores pues es muy intenso. Sí, fíjese, coach, ahorita habla de varias cosas que quiero rescatar de lo que nos acaba de compartir, porque ser coach joven, ¿no? Y de repente empezar a aprender, acomodar, yo lo digo, ¿no? A acomodar aprendizajes, estos aprendizajes que vamos teniendo y decimos, ah, mira, esto puede ir aquí, puede ir acá y tomar las críticas como son, justamente, como una crítica. Creo que en mi experiencia siempre hablamos de críticas y estamos hablando, pareciera que de algo malo, ¿no? Y que Sí, eso finalmente nos ayuda a crecer, coach. no, totalmente, porque creo que las evaluaciones de una manera constante, llámese cualquier nivel de administración, Ujú. pues siempre deben ser importantes y relevantes para que la calidad del producto siempre sea óptimo. Y entonces cuando a ti se te ofrecen una oportunidad donde eres evaluado y Ujú. las críticas hacia ti a veces no son agradables, si realmente las tomas en conciencia, pues hay que tomar con gran claridad todos esos comentarios y resolverlos y no cargarlos como una situación de descontento o de que, ah, ¿por qué hablan así de mí? O, no, al contrario, creo que si uno entiende las cosas, el futuro puede ser mucho mejor porque realmente vamos a resolver muchos problemas y bajo esas circunstancias, pues
creo que el éxito se acercó hacia nosotros. Sí. Coach, y aquí también quiero retomar otra parte. Los corebacks, coach. Dice que los corebacks, como en el béisbol, a veces lo tengo ese como parámetro de comparación, en donde el pitcher gana o pierde juegos, ¿no? Le cargan a Ujú. ellos el juego. Los corebacks es algo muy similar sin ser igual, ¿no? Y esto que nos comparte también, coach, los corebacks, ¿no? A mí siempre se me han hecho una parte, obviamente, fundamental dentro del equipo, no solamente dentro de la ofensiva, también dentro del equipo. Eh, ¿Qué encontró, por ejemplo, usted después de haber sido ofensivo, defensivo, ofensivo, defensivo durante su práctica como jugador y de repente encuentra algo en los corebacks? ¿Hay algo que creo que podemos compartir, que es la finura de coachar un coreback? Sí, por ejemplo, dentro de la estructura inicial eh, que nosotros siempre analizamos es qué perfil tiene que tener un quarterback. Mm, O sea, no podemos tener sí podemos, ¿no? Pero un quarterback con unas características de 2 metros 10. mm, No podemos tener un quarterback que pese 150 kilos. Que su IQ, a lo mejor en un análisis de otra manera, pues tenga la capacidad de aprenderse un sistema, mm, reconocer defensivas donde tiene que ver muchísimas variantes. Y entonces resulta complicado tratar de ubicar a los quarterbacks bajo ciertas circunstancias. Cuestiones que, bueno, ellos ya sabían, los teníamos que manejar en ese sentido. Eh, Afortunadamente para el equipo de los Cóndores, siempre había una gran cantidad de aspirantes a ser quarterbacks mm, y la búsqueda era tener cuatro, tener cuatro. Entonces, hubo una pretemporada que llegué a tener 20 mm. y entonces dices, tenemos 20, hay que cortar 16 para quedarse con 4. Sí. Y entonces la competencia es abierta, se les plantea un perfil de lo que el coreback de los Cóndores debe tener, eh, se genera una escuela donde los corebacks todos deben manejarse igual, tener los mismos intereses, que no importaba el que jugaba, lo más importante era que el equipo ganara. Mm, Y entonces, bajo esas situaciones, la competencia para que abriera el juego un quarterback siempre estaba abierta. Y entonces, aquel que quería iniciar un juego, bueno, tenía que hacer una demostración a través de las prácticas de que él era el indicado para abrir el juego. Y se estructuraba eso, ¿no? Y entonces, a la hora que nos presentábamos a jugar, podían jugar los cuatro quarterbacks bajo el mismo perfil, bajo las mismas técnicas de trabajo. Y mm, entonces, pues eso era muy importante para el equipo porque no había un desnivel en cuanto a la capacidad de desarrollo del juego, porque los cuatro jugaban igual. ujú. Ok, y ahí, coach, por ejemplo, decimos mucho, ¿no? En el fútbol americano, los coaches, métanme en problemas, ¿no? Uno como coach dice, métanme en problemas, o sea, ¿a quién de los cuatro tengo que poner en este caso, Ajá, ¿no? Y de repente, pues sí, ¿no? Decía por ahí un coach que estuvimos nosotros, decía, son problemas felices, ¿no? Como si fueran estos problemas de, pues, saber si meto al primero, al segundo, me va a resultar igual, entonces me meto en un grave problema. Pero, ¿cuáles son, a su consideración, coach, esos puntos finos? Porque fíjese, eh, ¿cómo resuelven problemas? Ahorita dijo algo que me parece muy importante, el IQ, ¿no? El sí, IQ, y pues, hablamos de un IQ promedio y obviamente quienes son sobresalientes, pues se van todavía más para arriba. Pero
en esas partes, coach, que son finas del quarterback, por ejemplo, toma de decisiones, ¿no? ¿Cómo usted puede encontrar esa parte en un quarterback? Obviamente estamos hablando, porque ahorita vamos a hablar de las diferentes posiciones que usted ha entrenado, ¿no? Mm, Y esta parte del quarterback, esa parte fina, por ejemplo, de tomar la decisión, si aviento la bola, si me la como, si la aviento hacia afuera, si corro, ¿no? Y esto obviamente son en cuestión de segundos, ¿no? sí, sí, mira, hace rato, durante la práctica de la intermedia, tuvimos una junta para escalar el sistema dentro de lo que estamos tratando de implementar mientras estemos aquí colaborando con el programa de la universidad. Y entonces teníamos una junta. Entonces les platicaba yo a los jugadores que si alguno de ellos había participado en el deporte del béisbol. Mm, El béisbol tiene una característica importante. Tú, jugador de cualquier posición que está en el campo, tienes que saber que si la pelota va a ti, ¿cuál es tu mm, siguiente proceso? sí. Quiero decir, eh, no hay gente en las bases, no hay outs, eh, lanza el pitcher, va un rolatazo al shortstop, levanta la pelota y tira primera. Mm, Vamos a cambiarle el panorama. Hay un corredor en primera, está el bateador, hay un out, entonces viene otra vez nuevamente el roletazo a shortstop, levanta la pelota, sabe que el segunda base va a asistir a la segunda base, toma la pelota, tira primera y hacen un doble play. Se mm, acabó la entrada, sacaron los tres outs. sí. Entonces, todos esos procesos que anteceden al lanzamiento del pitcher son similares a las determinaciones que debe tomar un quarterback, Mm, en el sentido de que tú debes de tener el conocimiento del sistema, donde en una jugada tienes que saber qué hacen todos exactamente, cómo vas a entregar la pelota, si es un engaño, dónde vas a tirar el pase, pero además tienes que hacer una lectura de la defensiva. mm, ¿Cuántos frontales tienes? ¿Cuántos linebackers hay? ¿Dónde están colocados? ¿Qué cobertura es? ¿Qué down es? ¿Cuántas yardas me faltan? Para hacer un diagnóstico de saber cómo se va a mover la defensiva, que yo a base de la información anterior, que es el scout, ellos ya tienen contemplado y deben de tener el conocimiento para poder tener una ejecución, que al final sí. es lo que buscamos, importante. Si yo hago este movimiento y localizo a mi receptor en este lado y hay una rotación de profundos, saber exactamente dónde se va a hacer el espacio para yo entonces voltear y tirar la pelota en los espacios que va a quedar la defensiva. Y ese análisis, como tú lo dices, es cuestión de segundos. Mm, Se me vienen y me precipitan y tengo que hacer scramble, salir corriendo y viene otro más y tengo que tirar la pelota fuera del campo, es cuestión de estar también practicando. No tienen que haber cuestiones de improvisación. Casi todo el tiempo tiene que haber una práctica previa para poder resolver. Situación de scramble cuando se nos cuelan los linieros defensivos o hay una maniobra de blitz donde Ahí se nos acaba otra vez nuevamente, parece incluso hasta como raro, pero bueno, se nos acaba de congelar el coach Armando. Coach, ahí nos escucha. Bueno, ahorita vamos a tratar de reanudar la comunicación con el coach. Esperemos que esta vez sí tengamos éxito en recuperarlo. Mientras tanto, pues bueno, vamos a ir checando. Quiero ir checando aquí saludos a Javier Chicotencatl.
y Eduardo Rocha, quienes están viendo el dibujo. Está Escarto Armento, dice mi querido coach Armando, cómo lo aprecio. Saludos desde Playa del Carmen. Elena Macedo, saludos a mis coaches, muchas gracias. Alexis Sandoval, mi coach Armando, un gran saludo, gran coach, mejor guía de vida. Exactamente así, así, así tal cual como lo escuchamos. La verdad es que el coach Armando ha impactado en muchísimas, en muchísimas vidas, así lo voy a decir. Es un gran coach, es una gran persona, ¿no? A quien particularmente admiro mucho y que pues siempre ha estado ahí presente en nuestro equipo. Ahorita me está escribiendo el coach vía WhatsApp y me dice que parece que hubo un problema de luz ahí en donde él está, que es las oficinas de fútbol americano. Parece que ahí hubo un problemilla, pero pues vamos a intentar eh, recuperar la comunicación, pues obviamente para seguir con la entrevista. Y bueno, pues mientras tanto, ¿no? Mientras vemos si podemos recuperar la comunicación con el coach, pues bueno, como la vez pasada, ¿no? Aquí tenemos algunos de sus remembranzas, ¿no? Algunas de su historia gráfica en donde, bueno, pues aquí con, con, eh, con los Cóndores, ¿no? Siendo coach de quarterbacks de los Cóndores. Fíjense que él me decía, ahí tenemos en la foto, ¿no? Al coach Diego García Mirabete, a su derecha, en relación a la fotografía, está el coach Waldi Obregón, y pues ahí vemos también al coach Armando López, que fíjense que me comentaba algo antes de empezar la transmisión, que en estas fotos, por ejemplo, este, eh, tenían una cábala que era dejarse el bigote, ¿no? Y dejarse el bigote hasta que ganara no solamente un juego, el siguiente juego, lo que sea, incluso era hasta ganar el campeonato. Entonces, ahí comentábamos que imaginen a quienes no nos sale perfectamente el bigote, pues ahí estábamos medio limitados en algunas cosas, ¿no? Pero bueno, está igual la misma fotografía y también con el coach García Mirabete, con el coach Waldi Obregón, que ya no está con nosotros en este plano, pero que bueno, al final de cuentas son grandes leyendas, ¿no? Del fútbol americano, no solamente de la universidad, sino también de nuestro país. Y bueno, pues aquí, por ejemplo, con grandes quarterbacks en selección nacional, esta selección, si no mal recuerdo, y lo ubico más por el jersey, debe ser la selección de 1984, casi estoy seguro de ello. Y pues bueno, y eso me acuerdo porque acaban de reunirse hace relativamente muy poco esta selección donde mandaron a hacer algún tipo de chamarras y playeras, y etcétera, etcétera. Entonces, eh, son, bueno, pues, al final de cuentas, bonitos recuerdos y sobre todo, quizá más que bonitos recuerdos, son estos recuerdos que nos conectan justamente con esos momentos, esas grandes historias de grandes personas, de grandes universitarios que pues estuvieron no solamente brillando en los equipos de nuestra institución, sino también pues a nivel nacional, que es el caso del coach López. Esta foto, por ejemplo, un poquito más reciente, ¿no? Un poco más reciente que es de los años pasados. Coach, ahí ya veo que se está conectando nuevamente. Ahí vamos a esperar a que se acabe bien de Coach. conectar. Coach, ahí ya nos escucha. Sí, ¿sabes qué? Es que me apagaron la luz. Ah, ok, ok. Aquí No sé qué ya pasó, estaba pero yo en lo que se conectaba nuevamente, fue ya la estaba luz y aquí. ¡ay, qué ole! Sí, sí, sí. Y es que me imagino Ya que estamos, ya no se estamos. dieron cuenta que estaba por ahí. Ya estoy, ya estoy. Perfecto. Coach, entonces nos quedamos en esto que nos comentaba acerca de esto de ser coach, ¿no? Sí, la verdad es pues muy emocionante
sobre todo los momentos que te hacen vivir, ¿no? Te digo, ves el perfil de los entrenadores en los Estados Unidos y pues te impacta, ¿no? Te impacta su disciplina, te impacta su orden, te impacta su entusiasmo, su energía. Hace rato platicando con algún coach aquí, le decía que vinieron los coaches de la Universidad de Tennessee Mm, y venía un coach de la línea defensiva, medía casi 2 metros, y mm, entonces él estaba enseñando a nuestros compañeros a las técnicas de tacleo y todo, estaba muy bien. A la hora de que pulimos 11 contra 11, está observando a los lineos defensivos y hacen una gran jugada. Y él corre y se avienta con ellos, encima de ellos, así, mm, tamaño personaje, y está ujú, encima de ellos felicitándolos y pues es parte de la emoción que debe tener el entrenador claro. para estimular a sus jugadores y que esos jugadores realmente sientan que están haciendo las cosas bien. Siempre, aquí hay dos tipos, una situación de programación y una de estimulación. O sea, Mm, siempre la reacción al estímulo, sobre todo si es positivo, siempre va a ser muy importante para cualquier persona. Llámese entrenador, llámese jugador, llámese directivo, cualquiera. Si tenemos estímulos donde la cuestión sea positiva, pues las cosas siempre van a ser mucho, muy buenas. sí, seguro que sí, coach. Es que ahí partimos de estos como postulados, ¿no? De Claro. la conducta que se refuerza positivamente tiende a repetirse, ¿no? Y la conducta que no se refuerza, pues tiende a extinguirse. Y sí, coach, fíjese que esta parte, coach, esto es bien interesante porque a usted le tocó, recordará todo el trabajo que se hizo con la maestra Lupita Parra, que en paz Ujú, descanse, con la maestra Verónica Rodríguez, en donde hablábamos justamente de esto que acaba de decir, coach, es esto de las emociones, la parte emocional del coach, ¿no? Y la parte emocional del coach, pues siempre es importante rescatarla, es importante, más quizá un poco antes de rescatarla, desarrollarla, coach. sí, mira, por ejemplo, en mis inicios, te digo, resulta no tan fácil que vas a ser coach de los quarterbacks. Mm, Pero, por ejemplo, en un año, al siguiente año, ya está dando clínicas de quarterbacks mm, para la UNEFA, sí, en alguna convención que hubo. De repente el coach Diego me dice, ¿sabes qué? Que hay un espacio, necesitan un coach de quarterbacks, córrele mm, a participar. sí, Y entonces, en esa situación que dices tú apenas llevas un año y ya tienes la capacidad para poder ir y ofrecer una conferencia sobre los quarterbacks. Y entonces, eso implica pues que realmente tienes que tener un aprendizaje que solvente tu participación en un evento de ese tipo. así es. Conducción en el sentido de cómo debes enseñar a los quarterbacks, cuáles son los puntos iniciales y de desarrollo para cada uno de ellos, entender a cada uno como persona para poder colaborar en que su desarrollo como jugadores cada día sea mejor, ofreciéndole también los estímulos correspondientes. Si a esa situación te ofrece que te conviertes en un campeón en competencia, pues estás más estimulado porque las cosas no solamente conllevan en la parte del deporte, sino que también tienes tus estímulos profesionales, ¿no? Mm, Y en ese sentido, bueno, teníamos a alguien que nos apoyaba también detrás del staff y que al final de la temporada, a través de los logros, pues siempre nos ofrecían estímulos que para nosotros era importante pensar en la siguiente temporada porque ya estás con la ansia de claro. buscar nuevos caminos, ¿no? Nuevos triunfos. Nuevos caminos, nuevos triunfos, nuevos retos, coach, ¿no? Nuevos retos, nuevos retos. Exactamente, sí, porque además, de repente, fíjese que alguna vez escuché una frase, coach, que a mí me causó mucho impacto, pero además también duda, ¿no? Donde decían, eh, es que han ganado tanto que ya como el ganar algo más, pues les resulta como, pues no hay tanto lío. Eso me causó mucha confusión en muchas cosas, ¿no? Yo decía, ¿de verdad puedes cansarte de ganar? ¿Puedes cansarte
de tener buenos resultados. Y bueno, yo llegué a la conclusión, ¿no? Mi conclusión fue, no, no creo, porque cada año es diferente, cada temporada es diferente, cada situación es diferente. Sí, por ejemplo, pues como es normal, hay una elegibilidad y Ujú, entonces unos jugadores terminan su elegibilidad y llegan nuevos. ujú, Los que se van nos ofrecen un legado de su experiencia y los ujú, que llegan a empaparse de lo que existe en ese instante con los que están bajo aprendizaje o en un desarrollo casi ya completo porque también están a punto de terminar su elegibilidad. Y entonces esa sincronía entre los que se van y entre los que llegan a través de la transmisión de los objetivos claros de el grupo de los quarterbacks, que de repente, como te comento, pues, se hacía como una escuela. Tuve ujú, la oportunidad de que el periodista Iglesias ujú, nos hiciera unos reportajes platicando sobre la escuela de los quarterbacks y entonces nos iba y tenía un seguimiento del trabajo de todos, hacía ciertos análisis, hacía sus comentarios, cuáles eran los proyectos que los quarterbacks tenían como unidad, hacia qué estaban encaminados. Y como tú comentas, de repente alguien se acercaba y me consultaba, oye Armando, ¿cómo van a quedar este año? ¿Cómo le va a ir a los Cóndores? Y les decía, pues vamos a ser campeones otra vez. ujú. Y entonces se molestaban porque sentían que era muy soberbio al decir que íbamos a ser campeones, cuando la realidad no podías decir, no, pues vamos a quedar en quinto lugar, vamos a quedar en séptimo lugar. Eso no está en la mentalidad del equipo. Y de repente, pues se hace una corriente de pensamiento donde tú no puedes aspirar a otra cosa más que ser campeón. Claro, Y era una consecuencia que un año, otro año, otro año, otro año, pero pues las cosas tampoco son infinitas, ¿no? Y pues algún claro. día tenía que suceder y pues nos llegó el momento y no se pudo lograr un quinto campeonato que hubiera sido muy importante para un grupo de jugadores. Y pues tenía que seguir esto y tenía que seguirse trabajando. Pasó un periodo y volvimos a retomar otra vez un campeonato y lo volvimos a hacer al siguiente año. Y entonces son filosofías de trabajo que en el aprendizaje que tú vas teniendo en la vida, pues sabes cómo transmitirlas y los que vienen las asumen y los que se van dejan su legado y la continuidad de esa misma filosofía. Bueno, gracias a Dios, creo que fueron muy importantes para nosotros los Cóndores en esos periodos. Claro. Coach, alguna vez se lo pregunté y ahorita ya entrando, ahorita que habla de esto, alguna vez le pregunté, yo creo que sí lo va a recordar, usted estuvo en equipos campeones, ¿no? En equipos que tenían esa filosofía, que tenían esa mentalidad, ¿no? De ganar, de que era formar un legado, además, ¿no? Ujú. De todo esto. ¿Cuál es? Obviamente no hay una fórmula exacta, no hay que digamos esto más esto y esto, inmediatamente vas a ganar, vas a quedar campeón, ¿no? Cada año es diferente, cada circunstancia es diferente, incluso el juego contra algún equipo que sea es diferente cada año, ¿no? Sin embargo, sí debe de haber un factor común, coach, uno o varios factores, ¿no? En donde Claro. podamos decir, este equipo pinta para campeón. Pues yo principalmente creo que parte del éxito era la gran administración que en un momento dado ofrecía el coach Diego. Ujú, O sea, nosotros, por ejemplo, el arranque de la temporada se hacía una planeación palpable en un documento donde se podía estructurar cuándo iba a ser el inicio, pero sobre todo cuándo iba a ser el final. Y ujú, del final iniciábamos la estructura de nuestra temporada hacia el inicio. ok, de Siempre el atrás para final, adelante. siempre el final para nosotros era jugar el clásico Poliuniversidad en Ujú, las elecciones y de ahí nos veníamos hacia atrás. ujú, ¿Cómo íbamos a estar? Llegábamos al juego de campeonato en Ciudad Universitaria, que ese era el objetivo y la claridad de las cosas, y de ahí partíamos semifinal, los juegos de temporada, los juegos de práctica
periodos de la selección de jugadores, ujú, primavera, cuántos íbamos a tener en la primavera, pretemporada, y entonces todo eso es una planeación que el coach Diego tenía muy, muy organizado. ujú, Y entonces, pues no había nada que se hiciera por ocurrencia. Era cosa bien planeado. Los entrenadores sabíamos las cargas de trabajo que teníamos que realizar en implementar el sistema, en revisarlo, en desechar lo que servía, lo que no servía y lo que servía potenciarlo, acercarnos hacia la temporada, e instalar cosas que teníamos no puestas en la pretemporada porque no se da la información completa, sino simplemente ya para el equipo que iba a participar pues se abría todo el esquema del playbook y en ese sentido ya se ofrecía toda la información completa, el desarrollo de esas cosas a buscar a través de las evaluaciones en las prácticas o en los partidos de práctica, qué estaba funcionando y qué no, y cómo corregirlos. Y entonces todas esas estructuras de trabajo, el código siempre las tuvo muy bien ujú. planeadas. Y entonces, pues creo que esa fue gran parte del éxito, la gran administración que en un momento dado podíamos tener. Así es, coach. Y que efectivamente eso podemos decirlo así como que es una fórmula, ¿no? Y la Claro, planeación es importante, es una de las muchas que puede haber, ¿no? En no, cuestiones totalmente. del fútbol, pero que sin embargo funcionó en aquel momento y a lo mejor pues también sería interesante, ¿no? Conocer las nuevas, cómo están ahora estructuradas, que debe de tener un factor en común, estoy seguro de eso, y que bueno, pues al final de cuentas nos lleva a buenos resultados. Coach, llega el tetracampeonato, ¿no? Como usted ya lo dijo, después pasan 2 años, 88, 89, y luego llega el Sí, bicampeonato, ¿no? El de bicampeonato del 90. 91. Sí, En donde ya hemos entrevistado aquí a exjugadores que estuvieron presentes en aquel momento. Obviamente todos dan el punto de vista y además como lo vivieron, coach. 88, 87, 88, 89 son ujú, 3 años donde finalmente los Cóndores están peleando los primeros lugares, ¿no? La semifinal aquella de 89 que recordamos tanto, en un juego espectacular en Seúl, ¿no? Contra los Pieles Rojas en aquel momento, la final de 88, la final de 87, y después llega 90, 91, coach, con un bicampeonato, ganándole sí, a las Águilas Blancas. Y ahí, coach, me voy a detener un poquito, porque fíjese que yo recuerdo, estaba jugando juvenil en ese año, hay como usted lo vivió y alguna vez usted me lo contó, pero me gustaría retomarlo para compartirlo con toda nuestra audiencia. Llega a 1990, coach, está en la Ciudad de los Deportes, final contra las Águilas Blancas, y el equipo sale por arriba, por las escaleras. Yo me acuerdo que era sorprendente estar ahí, de repente ver bajar a los jugadores y parecía, ¿no? Dentro de mi mente adolescente, pues lo planearon para que estuvieran aquí y entraran por las tribunas y poder estar cerca de la gente y que fuera una motivación. Y entonces así pasaron muchos años, ¿no? Muchísimos años. Pero hay una historia dentro de esa entrada, coach, del año 90. ajá. Sí, nosotros nos tocaba jugar en Ciudad de los Deportes, ese campeonato y ese juego de campeonato. E íbamos en los camiones, a la entrada normal que hacíamos siempre por la entrada principal de la Plaza México. Mm, La Plaza México tiene unos túneles hacia la parte de los corrales donde bajan los camiones a colocar a los toros de lidia mm, que se iban a efectuar en alguna corrida por ahí. Y entonces tiene dos accesos por ambos lados de la plaza que te llevan desde esa entrada principal y va descendiendo hasta llegar a la parte baja y al patio de cuadrillas, creo que se dice ahí, mm, donde está ujú. el túnel, donde salen los toreros y donde se inicia el paseillo ahí para la corrida de toros. Entonces,
siempre que habíamos ido a ese escenario, pues cuando decidíamos ir, porque si no teníamos que bajar por las escaleras de la entrada oriente del estadio de Ciudad de los Deportes, Ujú, que son unas escaleras que te llevan hasta los vestidores a nivel cancha y de ahí sales por las escaleras. Y entonces, pues de repente no resultaba tan agradable salir de ese lado porque pues siempre te agredían, ¿no? ujú, Siempre te tiraban monedas, te tiraban piedras, te hacían mil cosas. sí. Y pues pues es cuestión de tolerar, ¿no? Tampoco, no pasaba nada que te pegaran con una moneda o que te pegaran con una roca, pero no era tan agradable. Ujú, Entonces decidíamos ir por la Plaza México, pero esa vez que llegamos ya no pudimos pasar. ujú, Era quizás tanta la emoción o la ebullición por ese juego que realmente el estadio estuvo lleno sí. y no pudimos pasar. Entonces, ¿qué decide el coach Diego? Bueno, pues pues vamos a entrar por las tribunas, Ujú, pero no podemos entrar todos por un solo pasillo, porque si no se nos va a complicar el descenso, en lo que bajamos todos. Entonces, nos distribuimos a través del patio de entrada y de las escaleras, y cuando decidió, empezamos a descender, y entonces el público vio que por todas las escaleras venían bajando los cóndores, pero no creo que haya sido una gran emoción para ellos, ujú, tanto como la que nosotros vivimos también como parte del equipo, porque claro. todo el mundo te palmeaba, todo el mundo te deseaba éxito, y pues era realmente emocionante ver que la gente, tanto cariño que te ofrecía, tanta emoción que te transmitía, que pues no tenías otra más que jugar de una manera importante y tener el logro de ser campeones. Claro. Afortunadamente, pues teníamos los grandes jugadores, se hicieron las grandes jugadas, una escapada de Luis Araiza Ujú, enorme que tuvo ahí con unos grandes cortes y entonces al final del juego pues salimos campeones nuevamente y entonces volvimos a retomar el lugar que siempre pensamos que es de nosotros, el ser campeones. Y te digo, pues es una filosofía de vida, una filosofía de trabajo. Y entonces, pues ese es mi lugar y yo de ahí no me quiero salir y ahí quiero estar siempre. Y entonces se viene el campeonato de 90 y se viene el campeonato de 91. así es. Sí, y el del campeonato del 91 coach, que obviamente también tiene su historia, ¿no? Todo el recorrido de ese 91. Como usted lo dice, y yo estoy totalmente de acuerdo con grandes jugadores, ¿no? Grandes Ujú. jugadores corriendo el balón, atrapando el balón, aventando el balón, tacleando, contrabloqueando. La verdad es que tenemos siempre, bueno, al menos personalmente, el recuerdo de aquellos grandes jugadores, de Eduardo Zeus González, de Luis Araiza, de Diego García de la Cadena, el Teco Sandoval, ¿no? Luis Ocaris, Marco, el Sefti, Marco López. Marco López, ¿no? De verdad, de grandes jugadores que, pues, ahí hubo un cambio generacional importante, Sí, coach, te ¿no? digo, había Así es, sustitutos y se llegaban nuevos y los viejos tenían que ofrecer ese legado y entonces lo aceptabas como tal y te asumías esas responsabilidades y entonces salía adelante, aunque te he de decir también, no toda la vida está llena de éxitos tampoco, claro, ¿no? claro, Llega momentos donde las cosas no resultan, no se nutre a la mejor de gente en condiciones como las anteriores. Son periodos, son generaciones que a lo claro. mejor no alcanzan a aportar lo necesario y aunque seas muy ordenado y aunque tengas buena filosofía, pues no reúnes lo necesario para lograrlo y pues fue el resultado del 92. Así es. Justamente, coach, y que por recordar siempre, ¿no? Esto complementando esto que usted dice. Pues también los otros equipos se preparan, ¿no? Hacen cosas, ¿no? A lo mejor si nos tocara siempre ganar, pero pues al final de cuentas ahí se va,
como cambiando, ¿no? Llega 92 con las Águilas Blancas, 93 con el Tec de Monterrey. ¿Y qué pasa con usted, coach, como entrenador, ¿no? Porque llega, hay un cambio generacional también de entrenadores, hay un cambio en donde pues a usted ya le toca despedirse del equipo de los Cóndores. Sí, pues nos dan las gracias por participar en el equipo. De repente, pues hay problemas que a veces, quedan fuera de nuestras manos, ¿no? Ujú. Se generan intereses que pues, tampoco son parte de nuestra opción como trabajadores o como académicos que en un momento dado somos, pues podemos asumir y en ese sentido pues, hay determinaciones y entonces se decide que tienen que separar a los coaches del equipo, que pues ya sucedió una vez. Y bueno, pues empezamos a trabajar por otros lados, en las prepas, en cosas así, para que las cosas estén tranquilas y pues seguir con la labor de la universidad. El Así es. tiempo nos genera la oportunidad de seguir en estas cuestiones y pues cuando llegan los 99 en el 2000 pues volvemos a retomar la fuerza y entonces pues se consideran las experiencias y la capacidad para poder trabajar y entonces volvemos a ser invitados a Liga Mayor. Así es. Y en 99 y 2000, coach, que fueron también años importantes ya como los Pumas, ya como Ujú. Pumas, ¿no? En mi último año, 99, usted era el coordinador ofensivo del equipo de los Pumas. Sí. Y ese año, pues la verdad es que fue un buen año, ¿no? Con todo lo que pasaba, política, socialmente, obviamente, fin de milenio, fin de década, fin de siglo, ¿no? Y con todo lo que conllevaba esos cambios y etcétera, etcétera, pero que nos toca un año complicado, coach, un año de huelga estudiantil Ujú. y que todo lo que pasaba en la universidad, usted recordará, teníamos que pasar ahí con permisos de la gente de los estudiantes que tenían para la universidad, etcétera, pero que al final de cuentas es un buen año, coach, en Sí. cuanto a resultados. Este, pues llegamos en el 99 y lo que único que hicimos fue aplicar la metodología que teníamos o Mm, que era conocimiento de nosotros. Hay mucha gente que es de los Cóndores participando en ese staff. mm, Se transmite otra vez la parte de la que es la estructura de trabajo, de tener una buena organización, un buen planteamiento con respecto de un programa de trabajo, ofrecer nuevamente las filosofías bajo las cuales nos tenemos que conducir, respeto para el equipo, respeto para los contrarios, en fin, todas esas circunstancias nos ayudan a que tengamos un buen año y pues llegamos a la semifinal, mm, en una semifinal que pues se nos fue de las manos porque pues realmente habíamos generado los momentos para haber salido adelante y haber llegado a la final. Y as- entonces, simplemente con la metodología o la receta de cocina que ya sabíamos hacer, se volvió a implementar y el resultado se puso ahí en la mesa y estuvimos a nada de que eso fuera una realidad, ¿no? Entonces, exacto. yo creo que es situaciones de que si sabes hacer cosas y las sabes hacer bien, pues ese es el camino para que las cosas resulten, ¿no? Así es. Coach, bueno, llega al 99, ¿no? Esa final, esa semifinal 21-16. Casi estoy seguro que así fue el marcador final. Ujú, Llega el año 2000, ¿no? También con otro cambio generacional importante de jugadores. ¿No? Hay unas generaciones, obviamente, que se van, otras llegan, con quarterback, por ejemplo, ahí de segundo año, de tercer año, de cuarto año, ¿no? Este, y llega una temporada de altas y bajas, coach, ¿no? Ahí del año 2000 donde se le gana el Tec de Monterrey, coach. Usted fue el ujú. coordinador ofensivo.
el año 2000 cuando se le gana a Monterrey en tiempo extra, ahí en el Estadio Olímpico Universitario. Por ejemplo, esa situación de la temporada, pues teníamos mucha gente nueva, como tú dices, hubo una pérdida importante de jugadores de gran valía. Eh, Muchos jugadores de 5 años terminaron su elegibilidad del año anterior y entonces era renovar toda la situación de jugadores que pues no era fácil, era complicado, pero a pesar de eso, igual te digo, aplicando la metodología sobre lo que tienes que hacer, se prepara un juego contra el Tecnológico Monterrey, que el año anterior nos había ganado 66-0 y en el 2000 lo llevamos a tiempo extra con un buen análisis de juego, de la defensiva, de cómo hacer las cosas y terminamos empatados el juego y nos vamos a tiempo extra. Ellos anotan gol de campo y se van 3 puntos arriba y entramos nosotros y con lo que ya habíamos preparado y como lo habíamos preparado, llega el momento de decir, bueno, pues es el momento de tirar esta jugada que la preparamos para estos cuates y la ejecuta alguien como Javier Aroshi y como el ratón. Ujú. Y gracias a esa jugada ganamos ese juego y fue una emoción y una gran algarabía para todos nosotros porque pues, no es fácil ganarle al Tecnológico Monterrey. Así es, Pero cuando se tiene la determinación y la decisión de que eso tiene que pasar, pasa porque tú así lo decides. así es. Exactamente, coach. Y bueno, coach, voy de manera pues rápida, ¿no? Voy a leer todo lo que nos saludan, nos escriben a través de la página de Facebook de Pumas CU. Saludos a Eduardo Rocha Domenzain. Escarto Armento dice, mi querido coach Armando, ¿cómo lo aprecio? Saludos desde Playa del Carmen. Gracias. Elena Macedo, saludos a mis coaches. Muchas gracias, Elena. Igual un saludo para usted. Alexis Saludo. Sandoval, mi coach Armando, un gran saludo, gran coach, mejor guía de vida. Gonzalo Gutiérrez manda saludos al coach Armando López. Joseph Nasa dice mi coach Armando, un abrazote de parte de Ala. Pedro Landeros, Simon, saludos a todos, muchas gracias, Pedro. Alejandro Várquez Hurtado, saludos al coach Armando y al coach del Monte, muchas gracias, coach Alejandro. Emiliano Nájera, abrazo mi coach Army, dice mi coach Army en los últimos años, ¿no? Mi coach es cuando Así es, empezaron a nombrarlo así, coach de esa Army. manera. Exactamente. Y tenemos también en el otro perfil que es el de Deportunam. Muchas gracias a Lili Fernández. Saludo, coach César e invitado. Muchísimas gracias por estar en contacto con nosotros. Coach, pues vamos cerrando, ¿no? Cerrando el programa. Y ahora quiero, coach, quiero pues compartir, ¿no? Quiero compartir ahorita que tuvimos este percance, estábamos ya con la presentación, ¿no? De estas fotografías que usted nos comparte. Y yo también, a su vez, les comentaba al público que nos está viendo y escuchando que aquí es donde tenían cábalas, coach. Me Así decía es. usted, ¿no? Del bigote. Todos con bigote ahí porque pues, era un compromiso que teníamos que hasta que no lográramos el objetivo de ser campeones, no lo íbamos a quitar. Mm. Y no nos tardó más que una temporada, gracias a Dios. ¿Este año qué año es, coach? Ese es como 82. 82, ok. Sí, y nada más les bastó un año. Sí, sí. Las metas siempre, afortunadamente, se lograban rápido. Había una gran entrega y disposición para que eso siempre se llevara a cabo. Coach, le voy a hacer una pregunta, a lo mejor es un poco vaga, ¿no? Un poco, medio loca, pero esta playera, coach, se me hace muy icónica de los Cóndores.
Es, particularmente esta, porque he visto muchas de diferentes años, pero ajá. esta se me hace muy icónica y quiero preguntarle, le digo una simpleza, pero ¿la tiene todavía esta playera? Sí, sí, todavía la tenemos ahí. Está guardada como un Ajá, gran tesoro, seguro que como, sí. como todas las chamarras de todos los campeonatos que tuvimos también, todas guardadas ahí. No sé qué vaya a pasar, ya, quieren que las regale porque no me las pongo, pero no, comento que son un gran orgullo y representaron mucho trabajo y esfuerzo para poder conseguir una. De repente, pues no, nadie tiene una chamarra como esas, ¿no? Esta amarilla que traigo puesta, Sí. pues solamente había de los entrenadores, nadie más podía tener. O Ujú, sea, no había, aunque quisieras, no había, eran cosas que se hacían especiales para el equipo y ujú, esas chamarras de los coaches eran de solamente de los coaches. Las playeras que tú mencionas, por ejemplo, creo que las usamos como unos 6, 7 años. ok, O sea, era igual parte de una imagen que de repente, pues, si tú ves esa playera, a ti te va a impactar porque sabes que es de alguien muy importante, que son los campeones. Y exacto. entonces, de alguna manera, pues, eso pasaba. Es como comentaban cuando los cóndores tocaban la puerta Ujú, y tocaban y escuchaban los contrarios que estaban en el campo, que decían, oh, ya llegaron, ya están allá afuera, pero cuando entraban y se plantaban ahí en la plataforma, en la rampa de maratón, sí, no, no, pues ya estuvo, dice, ya llegaron y ahí están. Y así entonces, es. pues era impresionante ver al equipo, era realmente impresionante. Entonces, pues sí causaba mucho impacto. Todas Sí, esas seguro. cosas fueron de mucho impacto. Fíjese, coach, que no voy a decir el nombre, ¿no? Pero en algún momento platicando con un exjugador de Águilas Blancas, justamente él me comentaba algo así. Me decía que cuando los veían salir de la rampa, decía, "Hijo, sí vinieron, ¿no? O sea, como sí, sí vinieron, ¿no? Porque finalmente sí, sí impactaba de manera importante. Coach, y yo comentaba aquí, ¿no? Esta fotografía de la selección nacional con grandes corebacks, ¿no? De aquellos años. Según yo, Ajá. esta debe ser la selección de 84, coach. Eso es lo Ujú. que yo creo. Sí, sí, está Marco Ramos y Chuy Romero, que eran de los Cóndores, y el Ujú. quarterback de Águilas Blancas. Sí, exactamente. Y que y además, coach, que coach nacional, ¿no? Eso también. Bueno, ¿Cuántas veces fue el coach ser, nacional, coach? el ser campeón Ajá, te ofrecía la oportunidad de ir a la selección nacional. O así sea, es. primero jugar el clásico y después ir al juego de Tazón Azteca a través de la selección nacional. Y Ujú, entonces nos ofrecía la oportunidad también de conocer a más gente, más corebacks, ujú, más coaches, generar una gran amistad con todos los entrenadores de los otros equipos que venían a la selección nacional, porque de repente eran, no sé, a veces hasta 25 entrenadores de parte del staff, ujú, algunos de manera simbólica, sin tener sí, actividad de fútbol en el campo, pero pues te ofrecía la oportunidad de conocer a mí, conocer al Corrodero, conocer al coach Licea, conocer a algunos otros coaches de los equipos de los que venían de fuera, del norte, todos, y entonces era una gran oportunidad para nosotros, no solamente ser campeones, sino que repercutía en ese sentido de poder manejar la selección de universidad y de poder manejar a la selección nacional. Y así entonces, es. pues siempre es una cuestión de gran estímulo el que tú tengas esa oportunidad y ser seleccionado nacional, no una, dos, tres, cuatro, sino más veces. Y entonces, pues sí, era muy importante para nosotros ser campeones. Sí, seguro, seguro que sí, coach. Y ahorita ya, bueno, cuando se reconectó, que esta foto es más reciente, coach. Esta, según yo, debe ser de 2023, 2022 por dos ahí. mil veintidós en Ujú, un juego de oro contra azul. así es. Y Los ya Pumas obviamente oro más contra los Pumas reciente, azul. ¿no?
Estos tres jugadores ya no están en el equipo, Ya no algunos están, ya de ya, alguna ¿no? manera terminaron su elegibilidad y entonces son otros jugadores ahora. Otros jugadores ahora que aquí, coach, por ejemplo, de lo que hablaba hace rato, los power backs, ¿no? Así Que son es. un híbrido ahí entre ala cerrada y fullback, ¿no? Que tienen Y y receptor interno. receptores. Exactamente. Entonces, que es una posición, pues relativamente nueva, ¿no? Como decía, hay Sí, un híbrido, pero al final de cuentas aquí. Y otra vez, coach, igual, esta foto ya se ve más reciente, ¿no? Todavía más reciente, con la misma playera, como decía usted. sí, Fíjese, sí, yo sí. pensaba que la playera las hacían cada año. No, es que como te comento, mandaban a hacer la ropa y Ujú. era especial, nada más para los coaches. Si te das cuenta, por ejemplo, el entrenador que está atrás Ajá, no tiene el mismo grueso del cuello que las de así adelante. es. Ajá, sí, sí, Y sí. entonces ya los nuevos entrenadores que llegaban, pues se les iba haciendo unas playeras nuevas, pero los que ya teníamos cierto tiempo, pues ves Ujú, las características tanto de Adolfo Gamal, que está hasta el fondo, que ujú, después del 34 trae la ujú. misma playera que los coaches acá adelante, el coach Diego y la mía. Sí, 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 exactamente. Así es. Y estas también, coach, ¿no? Bueno, obviamente Igual, la misma. date cuenta de, por ejemplo, la playera de adelante con la playera de Sí, atrás. exacto. Incluso el grueso, ¿no? El grueso aquí de las, Sí, de las franjas. sí, es otro Exactamente. tipo de tela. Así es. Sí, Pero bueno, eso no implicaba que no fuera entrenador, ¿no? O sea, sí, era claro. parte del grupo y así era, ¿no? Trataban de hacerlo similar, pero para nosotros era lo mismo con esa playera o con playera vieja, era lo mismo. Aquí ya un Era la poquito misma. más renovados, ya a solicitud de que ya teníamos muchos años con esas playeras o de repente, pues ya con esas ya no ganaste, hay que quitarla y hay que poner Ujú. unas nuevas porque esas ya se salaron o ya Sí, sí, sabes cuántas cábalas existen en el deporte y entonces pues hay que hacer un cambio porque esas ya están saladas sí, sí, sí. y Y aquí, entonces coach, fue aquí, por estas ejemplo, nuevas. coach de corebacks, la importancia también, coach, por ejemplo, los aprendizajes que tiene usted, ¿no? De ver el todo siempre, ¿no? El coreback tiene un perfil muy particular, Así ¿no? es. Donde tiene que ver el todo. Y eso, pues supongo que también le ayuda a ver el todo en las ofensivas, coach. Sí, y principalmente, bueno, quizás en este instante, el hecho que yo me encargara de hacer el análisis de los juegos de los contrarios de los Pumas de Ciudad Universitaria, Mm, pues me ofrecía la expectativa de conocer todos los sistemas que enfrentamos en esta temporada pasada. ujú, Llámese el Tecnológico Monterrey, llámese Tigres de la Autónoma de Nuevo León, llámese Tec de Guadalajara, Tec Puebla, VM. Entonces, pues a veces es mucho trabajo. Hay un gran tiempo invertido en generar todo la estructura de la plataforma que tenemos para realizar los análisis, que no solamente la tenemos nosotros, sino que la tiene la liga como regla. así es. Entonces, la plataforma del Huddle, el llenar las columnas de la información, a veces, por ejemplo, para un par de juegos me podía llevar hasta 8 horas porque es juegos donde el equipo contrario tuvo 100 jugadas, cuando Sí. normalmente puedes tener entre 60 y 80, pero este equipo en este juego tuvo 100, pero de ese equipo hay que revisar 6 juegos, los más Ujú, importantes, los más complicados, los que perdieron, y entonces pues sí es mucha información y entonces sí. pues podemos generar realmente unos libros muy grandes de información en cuanto a toda la cuestión de números y de llamados y de diagramas para poder mostrársela a los jugadores para que a la hora de la práctica las presenten y entonces tengamos una identificación del contrario. En fin, una gran información que me tocó hacer esta temporada pasada y el año pasado. Y entonces, pues eso me permite a mí
nutrirme y aprender de los demás, sobre todo pues, los que lo hacen mejor, ¿no? En este caso, los campeones que son los Tigres de la Autónoma de Nuevo León. Así es, coach. Y que después, por ejemplo, ahora sí como decimos, ¿no? La talacha de estar capturando y la formación y los números y el primero y 10, segundo y corto, segundo y largo, tercero y largo, tercero y corto, zonas del campo, bla, 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 bla. Y entonces, para de repente sacarlo, compactarlo lo más posible para que Bueno, sea muy digerible para los jugadores, coach, que sí, al fin de porque cuentas es un gran trabajo. hay un porcentaje de uso, ¿no? O sea, por ejemplo, podemos Ujú, tener 10 jugadas de carrera y de esas 10 jugadas, 5 son zona, 2 son poderes, una es una doble trampa y otra es una sweep y la décima es una ISO directa. ujú, Entonces, pues si sabes que el mayor número de jugadas es la zona, pues para eso te vas a preparar porque lo que más usan es una zona. es la zona, exactamente. Así es. Y aquí, coach, esta es año 2000 ya con 2000. Pumas, Previo al ¿no? juego. Previo Previo al al juego, juego. antes de iniciar el juego, nos juntábamos los quarterbacks, hacíamos una pequeña oración en el sentido de que primero Dios no nos Ujú, lesionemos para estar aptos para participar. Y tengo la fortuna de que siempre he tenido jugadores con una gran disposición, a la cual aprecio mucho, y pues las cosas siempre han salido bien. así es. Sí, sí, sí. Y aquí también, bueno, el que está ahí de espaldas es el ratón, ¿no? Sí, Está ahí el lápiz, está ahí el ajá. tripazo, y al otro no lo reconozco, que debe ser Oscar, ¿no? No es Oscar. No, no. Ese es el Paul, 2000. será Tampoco, Paul no. Ugalde. ¿Cuál lugar puede ser? Sí, ¿verdad? Puede Sí, ser sí. que sea él, exactamente. Y aquí igual, coach, ya con Pumas, en el En el- viejo estadio del Tex Ciudad de México. así es en el campus Ciudad de México. Ujú. Igual año 2000. Ajá. Y Un aquí, poquito. coach, aquí obviamente los vemos ahí todos muy atentos. Sí, tenemos la Clínica. fortuna ahí en esa sesión vino el coach Sam Rutigliano, que Ujú, era el head coach de los Cleveland Browns. ujú, Y entonces nos tuvimos la fortuna que nos visitara y nos explicó algunas de sus técnicas que ellos ponen énfasis en que se deben llevar a cabo. ujú. Y la verdad, pues sí, siempre hay que aprender mucho de la gente que tiene más conocimientos que uno. Claro. Más experimentada, ¿no, coach? Ah, Más. totalmente, pues imagínate un head coach Así es. de la NFL, Sí, pues, sí, sí. qué no debe saber? Exactamente. Y sobre todo, ¿sabe qué, coach? Aquí hay una parte importante que me gustaría compartir con usted. La disposición también de uno, ¿no? Como coach, para aprender, justamente, ¿no? A veces, tengo muchos años yo ya en esto, ¿qué puedo aprender? O etcétera. Y hay un chorrísimo, nunca dejamos de aprender. No, por ejemplo, cuando se tiene la fortuna de ir a los Estados Unidos, como te comentaba, Ujú, yo, como te mencioné la vez anterior, bueno, pues tengo el agradecimiento total para la Universidad Nacional de que siempre tuve la oportunidad de visitar muchos lugares, ¿no? Visitar Tennessee, visitar Texas A&M, visitar Washington, visitar Oregon State, visitar Colorado, estar con los Dragones de Barcelona de la NFL Europa, visitar a los Dallas Cowboys, ujú, visitar a los Atlanta Falcons. Entonces, gracias a la universidad, pues tengo todo ese bagaje de visitas donde pues realmente pues, te forman, claro, te ofrecen un aprendizaje donde pues aprendes de los mejores y los mejores pues están en Estados Unidos. Y gracias. en ese sentido, bueno, pues cada que uno tiene la oportunidad, como te comentaba, pues anotar, observar, conversar con ellos, extraer lo más posible.
Mm, Entonces, pues el que tiene interés por aprender siempre debe buscar la manera de lograrlo. Y en así ese es, sentido, pues yo he sido insistente en eso, siempre querer aprender cada día más. así es, coach. Y bueno, pues pasamos a la siguiente, coach. Este año, 1999, Cuernavaca, en Cuernavaca, exactamente. Grandes, grandes historias de allá, ¿no, coach? Y sí, sí, anécdotas sí. también. No, no fáciles, temporada complicada, tener que viajar a todos lados cada 8 días, no teníamos una sede aquí en la Ciudad de México, ya sea que Ujú. nos tocara jugar fuera o nos tocaba jugar en casa, que la casa era el Estadio Centenario en Cuernavaca. Así es. Y como mencionabas hace un rato, creo que fue una gran temporada porque había un gran plantel de jugadores comprometidos de que los resultados se dieran. Sí. E hicieron cosas tan relevantes para mí, yo así lo considero, que el día que jugamos la semifinal en Cholula, todo el equipo se pintó el pelo de güero. Ujú. Así es. Tú estabas ahí Exactamente. también. Ahí estaba yo, De exactamente. güero. Sí, sí, sí. Era un compromiso y no había quien dijera que no se podía comprometer a pintarse el pelo. Así es. Y pues era realmente una hermandad. Y como repito, no creo que fue un gran juego también que tuvimos, con errores graves si tú quieres, pero yo creo que fue dominante por parte de nosotros. Sí, 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 es verdad, es verdad. El juego de temporada de ese año también los dominamos mucho, mucho tiempo el juego. Sí, El juego en Cholula también fue un juego, ay, y como usted lo dice, fueron unos errores, fueron dos errores, creo que claves, ¿no? sí, Eso, y con eso nos ganan, ¿no? sí. Pero bueno, al final de cuentas queda ahí la anécdota. Coach, aquí, como nos decía al principio, ¿no? Varios corebacks, Varios quarterbacks. y aquí vemos buenos corebacks, ¿no? Grandes corebacks. Sí, aquí mira, por ejemplo, empieza con del lado izquierdo con el 10 Oscar Sánchez, Strebel, Lalo González, Adrián Mes, que venía del CUM como novato de 18 años, Mm, este, Strebel venía del Tepeyac, Oscar Sánchez venía de la Prepa 8, eh, Eduardo González venía de los Búfalos de Contaduría, Francisco Rueda que venía de los Redskins y a Armando González que es el 19 que vino a la selección de universidad con nosotros y de ahí como que se sintió muy a gusto y pues de alguna manera conversamos y iba a su último año y decidió venirse a jugar a los Cóndores su mm, último año, pasar todo el noviciado que representa ser novato en el equipo y con mucho gusto lo pasó, terminó su elegibilidad con nosotros y pues eran los quarterbacks. Entonces, por así es. ejemplo, Eduardo y Armando ese año terminaban, se quedaba como veterano nada más Francisco Rueda y teníamos tres novatos que el único que continuó fue Oscar Sánchez. Oscar Sánchez, Sí, exactamente. los otros dos ya no continuaron. Entonces, bueno, pues era buscar siempre la escalerita para poder hacer que las cosas se llevaran a cabo. Así es, exactamente. Y aquí, fíjese que aquí me da la atención el coach Miguel Ángel Montes, que Sí, con su cara de muy joven, ¿no? sí, está jovencito ahí. Aquí Jovencito, atrás de mí está el coach Alfredo Oliveros. ajá. Ahí yo creo que ese es el que sigue del coach Diego, es el coach o el preparado físico Maravilla. Y el Mm, quarterback que está ahí es Jesús Romero. Estamos jugando en un juego contra Acatlán ahí en el Estadio de ay, Seguro en el Social. IMSS. Ok, ya. Y aquí es el mismo, ¿no, coach? El Es el mismo, mismo estadio, el es el mismo mismo estadio. estadio. Así es. Pero así como ves, pues así era la imagen de los coaches de los Cóndores, muy, Ujú. muy formalitos, muy ordenados, con una imagen pues que tenía que ser la del equipo campeón nacional. Así es, exactamente. Y aquí, coach, de las clínicas que tomó en algún momento. Esa es una visita con los Dallas Cowboys. ¿Mm? Estuvimos una semana con ellos.
el coach Joe Avesano, que era un gran amigo del coach Diego, Ujú. tomó a bien invitarnos y entonces en algún momento de la práctica me acerqué ahí con la línea ofensiva y pues dije, pues vean la dimensión de mi tamaño comparado con ellos, pues realmente son gente de otro planeta. Sí, 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 totalmente. Este, según yo, coach, es Johnston, ¿no? Es Bates, Bates. el Aunque, loco ok, Bates. el loco Bates. Ajá. Ok, ok. No, y en ese periodo, bueno, pues era el coreback, ay, se me fue el nombre ahorita. Danny White, no, No, el otro, bueno, Troy Aikman. Troy Aikman. Y entonces, pues, era cuestión de, pues, tuvimos, tuvimos algo, te digo, ves experiencias y entonces tú dices esto, ¿no? Unos Sí. niños, unos niños se brincan la barda para irlo a saludar. Mm, Y cuando llegan frente de él, les dice, hola, ¿cómo están? Bien. Por favor, les pido que se regresen por donde están, por donde ingresaron, porque eso ujú. que acaban de hacer no es correcto. Ok. Y entonces tú dices, oye, pues en lugar que los hubiera recibido y apapachado ahí los niños, no, violentaron la situación de control, se Ajá. brincaron una barda y entonces fueron a saludarlo y entonces, pues sí los recibió de manera cortés, pero de la misma manera cortés les hizo que se regresaran porque lo que Eso habían sí, sí. hecho no era lo correcto. No era lo correcto, exactamente. Y aquí, coach, Y y con el supongo coach que es esta misma Avesano. visita. El Ujú, coach Avesano, el coach de los receptores y alguien que era muy amigo de ellos que estaba con la Universidad de el Sur de California, que ujú. formaban la conferencia del Pac-10. Y entonces Ajá. pues, tuvieron a bien invitarme para tomarnos una foto y pues te digo, siempre pues creo que tengo facilidad para hacer grandes amistades y pues no me costaba trabajo entreverarme con los coaches y tener una buena relación siempre. Oiga, mi coach, y aquí que que lo vean los como aficionado de los Steelers, con su playera, con su gorra ahí de los vaqueros, mi coach. Pues sí, pero bueno, a veces las cosas son como son. Exacto. En este campo es el campo de los Búfalos de Colorado, Ujú, previo a su Spring Game. ujú. Estábamos a 6 grados bajo cero Ok, y el juego se suspendió a la mitad en el medio tiempo porque ya teníamos 30 centímetros de nieve acumulada en el ok, campo. Ya no se ok. veía, ya no se veía el Sí, campo. Entonces, duró medio tiempo nada más. ok. Pero pues ahí la estábamos sufriendo ahí, severa. Sí, Carsen García, el preparador físico de Pumas. el buen Gartzen, que también le mandamos un saludo, que esperemos nos está viendo, que yo lo tengo de contacto ahí en redes, y Ajá, esperemos que nos esté viendo, y también le enviamos un saludo, que en su momento, coach, hizo un récord ahí, de mayor tiempo haciendo abdominales, ajá, 24 horas. 24 horas exactamente. Aquí Y aquí, estoy con coach, el coach Gary Barnett, ujú, que fue head coach en Northwestern. Antes de Northwestern era el coordinador ofensivo de los Búfalos de Colorado. ujú, Y después cuando nos visitan ya era el head coach de los Búfalos de Colorado. ok, ok, Era el coach de los quarterbacks. El coach de atrás, Johnny, era coach de los running backs. ok, Y su hijo, aquí, porque tenían a bien invitarlo, a todas sus familias venían a visitarnos cuando venían a mm, asistirnos acá a México, ok, venían a invitarnos. Y así ok, como ves, te digo igual, pues la imagen del entrenador siempre era muy pulcra para nosotros y estar siempre lo mejor presentables. Es parte de la exactamente, imagen. así es. Y aquí con el Bueno, coach Diego y el rector, el señor el rector doctor Sarucán. Sarucán. Así es. Después de entregarnos anillos y chamarras por haber logrado un campeonato, la maestra Elenita Subirats, que ¿Mm? era la directora general de la dirección De de- actividades deportivas y recreativas en así aquel es, en aquel momento, coach. entonces. Así Y es. la fortuna de poder estrechar la mano de nuestro rector.
Sí, seguro, seguro que sí. Y aquí este es el espacio, coach, dentro del jardín botánico, Sí, ¿cierto? la unidad de seminarios, doctor Ignacio Chávez. Unidad de seminarios, exactamente, que es un lugar precioso, por cierto. No, no, no. Creo que es de lo mejor que tenemos en la universidad. Muy Así poca es. gente lo conoce. Muy poca gente lo conoce, exactamente. Así es. Y ya un poco más hacia acá, coach, ahí con el señor rector Juan Ramón de la Fuente. Ajá. Bueno, teníamos la fortuna de que nos visitaba en las prácticas para Ujú. ver cómo íbamos, para saber qué necesitábamos, cómo nos podían seguir apoyando. Y pues la verdad, muy importante que la autoridad siempre esté al tanto de nosotros y eso pues nos genera un compromiso cada día más fuerte porque que alguien tan relevante como el señor rector tenga la oportunidad de visitarnos durante una práctica, pues es muy estimulante, como te Sí, repito hace seguro. rato, para nosotros y para los jugadores y pues tu compromiso se aumenta, ¿no? Así Porque es. se tiene la gran calidad de persona de que visita la práctica y pues no haces más que tener que ser correspondido con esa atención que te ofrece. Exactamente. Así tal cual. Y también gran staff, coach, Sí, grandes amigos, universitarios, grandes ¿no? personas ahí, Así es. este, y pues bueno, algunos ya no están por ahí, creo que ya nos ganaron en la avanzada, Así es. pero disfrutando siempre de su gran aprecio de todos y cada uno de ellos, y espero que todos se encuentren bien. Sí, 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 coach. Un saludo a todos y cada uno de ellos. Ahí está el coach Rubén, el coach Jaime Suárez. Esta Sí, coach, 1999. este era el primer año y entonces está ahí el ratón, está el lápiz, está Ugalde y está el novato, los dos Lucio. novatos que teníamos ahí ese año. Y Es, entonces, pues igual, te digo, la presencia y la imagen siempre es importante. es Entonces, importante, relevante, exactamente. relevante. 2000 se Pumas va, EU 2000. Ugalde ya no estuvo, terminó. Viene el nuevo chico el 17. Sergio Larios. Ajá, Sergio Larios y el ratón. Ujú. Ya ahora son los veteranos el lápiz y el ratón. Entonces, esos son los corebacks y con esos le ganamos a los Borregos de Monterrey. Los Borregos de Monterrey, exactamente. Y acá todavía un poco más reciente, Ya coach. más Sí. reciente, son los Powerbacks, Alexis Sandoval, Eduardo y Patricio Olvera, Y Patricio Olvera, que es joven todavía novato. está actualmente en el equipo, Así es, que ahora juega con el 10. con el 10 exactamente. Así es. Igual aquí, coach, ahí hasta alcancé yo fotografía. Ahí salimos Contra, ahí contra el Tec Ciudad de México. Tec Este Ciudad de fue México en el Santa Fe. en Santa Fe, exactamente. Este es juegos del 2022. Casi Ajá, estoy seguro. 2022. sí. Así es. Y Está aquí en en práctica, coach. una práctica. Ahí está Patricio Olvera con el 95. Yo Ujú, estoy atrás de él observando que las cosas se hagan bien, sujetar la pelota, no ujú. errores, ejecución. Estar siempre atento a todas las cosas, siempre Así atento. es. Y aquí, Para coach, este estar, juego contra la VM, creo, ¿no? VM ajá, en la noche, el día 2020. del que pusieron los drones y todo eso. Ah, exactamente. Espectáculo, espectáculo de luces. Así es. Y celebrábamos, casi estoy seguro que el 70 aniversario del Estadio Olímpico. Ajá, Así es. Con el staff de hace 3 años. así es. Exactamente. Y Aquí de ya un igual juego en la manera. noche. Ujú. Este es como el 2000, ¿qué? Debe ser 22, 2022. 22. 22 Sí, por los uniformes y todo, sí, sí. traemos pantalones grises y Así es. la chamarra de los Pants. Exactamente. Ese Y de misma, igual manera, ¿no, coach? ese mismo día. Este mismo. De repente ya la luz nos lastima y hay que ponernos lentes de noche Sí, para poder sí, ver. exactamente. Para poder ver un poco mejor. Sí, 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 sí. Así es.
Y aquí el capitán actual, coach, que se coló ahí Ahí en el la Chuy, foto, el buen sí, Chuy. Así es. en Ciudad de los Deportes, en una situación de que estaba pidiendo que pateáramos por un punto, íbamos por ir por un punto, los que Ujú. tenían que entrar, estaba yo responsable de los equipos especiales en ese momento, entonces estaba llamando a que estuvieran listos a entrar y mandándolos todos por un punto, y los que venían hacia afuera tenían que regresar, en Así fin, es. gran juego también ese, Gran juego, exactamente. Este staff de 2023, coach. 23, Así es. ¿No? Muchos coaches jóvenes también. sí, los Y Power de Backs igual del 23, estos tres jugadores que ya nombró hace ratito, el Canelo, está Canelo, Lalo Eduardo, y sí, Axel, Axel, exactamente. Y un aquí día de estás todavía prensa más reciente, del coach. 24, día de Ujú. prensa del 24, Del año pasado. sí, Y ya con el staff de 2024 justamente. así es, Ujú. Igual, este ya es el de 2025, coach, el de así este es. año. Así es. Y por último, aquí en Mexicali, coach. Mexicali. Mexicali, así es. Juego complicado, juego difícil, juego que ocurrieron muchas cosas que pues, no se piensan, no se alcanzan a valorar las cosas que pueden suceder y cuando suceden, pues a lo mejor no somos tan atinados, ¿no? Así es. Un arbitraje que hizo sacar de las casillas a mucha gente, jugadores, entrenadores y que no se ganó el control y demasiadas yardas de castigos Así es. y pues el resultado pues se dio al final, perdimos por un punto. Ujú, exactamente. Pero bueno. Coach, de verdad quiero nuevamente agradecerle el que haya estado con nosotros, el que haya nuevamente aceptado la invitación. De verdad es que estoy muy agradecido por eso, coach. Y como la vez pasada también le comentaba, agradezco mucho su amistad, agradezco mucho todo lo que he aprendido de usted siempre yo siempre soy un creyente que usted tiene muchísimas cosas que nos puede compartir todavía, muchísimas experiencias también, y por eso pues también agradezco mucho el poder compartir los espacios, no solamente sino el espacio de allá de Ciudad Universitaria, del campo, del fútbol, y eso siempre para mí es muy importante, coach. No, al contrario, yo principalmente agradecido contigo en este instante por la oportunidad que me ofreces de poder participar en algo que es tan relevante para nuestra universidad TV UNAM, Deporte B, del Deporte UNAM. Entonces, las autoridades de nuestra institución, el maestro Alejandro Fernández, el licenciado Pablo Moreno, la parte de la difusión, la gente que te ayuda a conducir estos programas, a todos los que se ven inmiscuidos en que esto siempre sea una cuestión importante para la comunidad. Y entonces, bueno, pues nada que esperar que vengan nuevos tiempos, nuevos vientos, que Ujú. nuestros barcos puedan navegar otra vez en aguas tranquilas y que el trabajo sea lo que nos haga salir adelante. Así es. El compromiso, la entrega y la pasión por lo que hacemos debe ser parte de importante para que los resultados vengan. Quizás es cuestión de tiempo otra vez el que nos permitan el que haya una nueva construcción de lo que ahorita en apariencia no está y Ujú, que estaremos orgullosos como siempre y como lo he vivido toda esta parte de mi vida perteneciendo a la universidad, en que, bueno, pues
No siempre se puede ganar, pero sí sabemos cómo ganar Así y cómo es. ser campeones. Pero pues hay que esperar los tiempos. Y gracias a toda la gente que vio el programa, a todos los que están atentos a lo que se comenta, y siempre con la situación del compromiso de que voy a ofrecer lo mejor para que mi universidad siempre esté arriba. Seguro que sí, coach. Y así será. Pues también agradecemos mucho a todos y todas ustedes quienes estuvieron esta noche con nosotros aquí nuevamente acompañándonos. Pero, pues bueno, ya nos veremos próximamente con nuevas historias y anécdotas del fútbol americano en la UNAM. Muchísimas gracias y buenas noches.